Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras, como cada semana para poder aprender más y más de la palabra de Dios. Y ya te invito a que ya tengas tu Biblia allí para poder ir junto a nosotros analizando todo lo que estamos viendo de Apocalipsis. ¿No es así, Alba? Así es, Daniel. Estamos adentrándonos cada vez más en este libro tan maravilloso como es el libro de Apocalipsis o Revelación, que te invitamos a que nos acompañes, si es que todavía no lo habías hecho, a que nos acompañes, como te decía, a seguir avanzando en el estudio del mismo. Dicho sea de paso, si antes no viste los otros capítulos que hemos levantado, están todos en las redes sociales, los puedes ver todas las veces que quieras y compartirlo todas las veces que quieras. Obviamente, no tienes que pedir ningún tipo de autorización, ningún tipo de permiso y es totalmente gratis. Así es. Y a su vez también decirles y darles la noticia de que, bueno, llegamos al programa número 100. Así es. De este libro, no del ciclo de Develando las Escrituras, No. 100 sino del estudio de Apocalipsis. Del estudio de Apocalipsis, Exacto, ¿ok? exacto. Así que lo venimos analizando poquito a poco y cada versículo tratar de sacarle la mayor información posible. Estamos haciendo lo que el Señor Jesucristo dijo, de escudriñar las Escrituras. Así es. Pero antes de entrar en esto, te vamos a pedir que le des like o me gusta, que hagas share o compartir, para que muchísimas más personas puedan saber las buenas nuevas que están en este libro tan, pero tan bueno que el Señor ha dejado en su palabra. Buenas Así nuevas que son para este tiempo precisamente y para el tiempo que vendrá. Si de repente has estado en alguna forma, por así decirlo, preguntándote qué va a venir, qué va a pasar, etcétera, etcétera, en qué va a terminar todo esto, bueno, no sintonices la televisión. No sintonices las noticias, sintoniza Develando las Escrituras, porque el estudio de la Biblia te va diciendo qué es lo que viene. Y lo que viene está muchísimo mejor que lo que estamos dejando atrás. Así es. Y bueno, recuerda darle like, me gusta y comparte con otros. Y si quieres seguir más de nuestra programación, ve a nuestra página de internet de la radio, por supuesto, que es Radio Messer, que es www.radiomesser.com. Exacto, allí tenés todos los medios para comunicarte, todos los videos que nosotros estamos levantando. Y dicho todo esto, ¿qué te parece si oramos entonces? Y comenzamos con el tema. Bendito Padre, agradecido estamos con usted por estar guiándonos, acompañándonos en cada momento. Y Padre, ahora al abrir su palabra, que sea usted quien venga a enseñarnos y nos muestre la verdad que está escrita aquí en su palabra. Amén. En su nombre, amén, amén, Amén. amén. Muy bien, como bien dijo Daniel, espero que ya tengas tu Biblia contigo, porque de eso se trata. Y nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Estamos ni más ni menos que en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Y estamos bajo el subtítulo del mensaje a los tres ángeles. Ya habíamos visto el mensaje del primero, ahora estábamos entrando al mensaje del segundo ángel, que aparece a partir del versículo 8, donde dice: le siguió un segundo ángel que decía: ya cayó la gran Babilonia, la que ha emborrachado a todas las naciones con el vino de su pasión inmoral. Vamos a ver de qué se trata esto que está diciendo aquí. Lo que es importante es que sepamos de que hemos dejado un mensaje de un primer ángel, donde en todo momento nos instó a adorar a Dios, a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales. Y lo último que habíamos estado viendo era que justamente lo mismo que nosotros encontramos aquí estaba reflejado ni más ni menos que en el Génesis, y después también lo vimos que estaba en el libro de Deuteronomio y en el libro de Éxodo. Estamos haciendo referencia al santo día de reposo de nuestro Dios, que es el sábado. Ningún otro día de la semana. El sábado es el día que Dios dispuso desde el inicio de la creación. Y obviamente nos pide que no solo que adoremos a Dios, y ya vimos también el programa pasado que el adorar no era simplemente estar postrado delante de algo o de alguien, sino que era un estilo de vida. Un estilo de vida. Adoración tiene que ser un estilo de vida para con nuestro Dios, donde Dios es lo primero. Nuestra mente, nuestro accionar, en absolutamente todo, tiene que tener los tonos de Dios. Así es. Y bueno, y seguimos, Alba, con el estudio y ver un poquitito más de lo que tú hiciste, un pequeño repaso de lo que hablamos en el programa anterior. Y aquí vemos que aquellos que no estuvieron dispuestos a hacerlo terminaron pereciendo en el desierto. Exactamente. Una de las cosas que habíamos hablado en el programa pasado era que quien no siguió lo que Dios había dispuesto, obviamente no pudo entrar a la tierra prometida. Así es.
Y aquí es exactamente lo mismo. Todos aquellos que no hagamos lo que el Señor nos aconseja que hagamos, no vamos a entrar en la tierra prometida también. Exactamente. ¿Ok? Bueno, pero ahora no es diferente. Y si queremos entrar en la Canaán celestial, hemos de pasar por el mismo aprendizaje que aquel pueblo en la historia, como lo venimos diciendo hasta ahora. Exacto. Y hemos de aprender y dar adoración únicamente a Dios, el creador de todas las cosas y de nosotros mismos. Y hemos de reverenciar su persona mediante, ¿qué? Como tú decías hace un momento, Alba, la celebración del santo día de reposo instituido por Dios mismo y no el que inventaron los hombres. Exacto. Porque en su palabra vemos que se habla de el sábado. Exactamente. Y se repite de tapa a tapa en la Biblia. Y no que, bueno, como algunos piensan, no, pero eso fue para el pueblo de los judíos. No. No. Sigue siendo hasta hoy porque no se cambió. Cuando el Señor lo instituyó era allá en el Edén y ahí no había judíos. Así es. Y una persona que realmente siente el llamado de Dios no dejará este tema tan importante sin considerar, pues, el estudio profundo en cuanto a la adoración. Por cierto, es el centro del gran conflicto en el que estamos inmersos, y el sábado. Y al estudiar estos dos temas juntos, encontrará que solo hay dos caminos, o sea, adoras a Dios o adoras al enemigo. Tal cual. Y por otra parte, observas el día que Dios dio y en esto estás adorando a Él, u observas el otro día y ya te imaginarás cómo termina la frase, ¿verdad? Así es. Tú decides a quién seguir, pero no pretendas seguir el camino equivocado y alcanzar la vida eterna, pues así no es como funciona. No. Recuerda que te puedes engañar a ti mismo y a otros poniendo todas las excusas que quieras para tratar de calmar tu conciencia, pero ¿sabes qué? Hay alguien a quien jamás podrás engañar y ese es Dios. ¿Ok? Pero vamos a avanzar un poco más y vamos a leer lo que dice el versículo siguiente de Apocalipsis 14, que estamos allí, versículo 8. Dice, lo siguió un segundo ángel que decía, ya cayó la gran Babilonia, la que emborrachó a todas las naciones con el vino de su pasión inmoral. Ok. Aparece en escena un segundo ángel. ¿Ok? Y proclama un mensaje muy pero muy específico indicando la caída de Babilonia. Ahora, cabe preguntarse qué o quién es esta Babilonia. Indudable. Y no será esta vez la excepción, como ya lo hemos visto antes. La Biblia se sigue explicando a sí misma. Y necesitamos ir unos capítulos más adelante para entender qué es esto de Babilonia. Y para ello te invito a buscar allí en Apocalipsis en el capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Y vamos a leer los versículos del 1 al 6. ¿Lo puedes leer, Alba, por favor? Uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino a mí y me dijo, ven, te voy a mostrar el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre las aguas. Los reyes del mundo han cometido inmoralidades sexuales con ella, y los habitantes de la tierra se han emborrachado con el vino de sus inmoralidades. Luego, en la visión que me hizo ver el Espíritu, el ángel me llevó al desierto. Allí vi una mujer montada en un monstruo rojo, el cual estaba cubierto de nombres ofensivos para Dios, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquella mujer iba vestida con ropa de colores púrpura y rojo, y estaba adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas odiosas y de la impureza de sus inmoralidades sexuales, y llevaba escrito en la frente un nombre misterioso, la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de todo lo que hay de odioso en el mundo. ¿Hasta qué versículo era, perdón? Hasta el versículo 6. Luego me di cuenta de que la mujer estaba borracha de la sangre de los que pertenecen al pueblo de Dios y de los que habían sido muertos por ser testigos de Jesús. Al verlo, me quedé muy asombrado.
Pero también, quedando en mente lo que hemos leído, lo que tú has leído hasta aquí, vamos a ver ahora lo que dice Apocalipsis capítulo 18, versículos 2 y 3. Con fuerte voz gritaba: ya cayó la gran Babilonia. Se ha vuelto vivienda de demonios, guarida de toda clase de espíritus impuros, nido de fieras impuras y odiosas, pues todas las naciones se emborracharon con el vino de su pasión inmoral. Los reyes del mundo cometieron con ella inmoralidades sexuales, y los comerciantes del mundo se hicieron ricos con su exagerado derroche. Ok. Cuando Apocalipsis hace mención a mujeres, lo hace simbolizando una iglesia. Ya vimos este paralelismo cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 12. Y allí había una mujer con características de pureza. Dicho sea de paso, si gustan pueden ir a dicho capítulo de Develando las Escrituras y encontrarán todo lo que dijimos al respecto. Pero volviendo a Babilonia, esta otra mujer también está representando a una iglesia o poder religioso. Obviamente no hace referencia al imperio babilónico de Nabucodonosor y sus sucesores, pues para la época en que Juan escribe el Apocalipsis, esto ya había pasado y hacía muchísimos años. De todas formas, vale la pena recordar que la Babilonia del Antiguo Testamento se mostró como un pueblo enemigo de Dios que llevó cautivo al pueblo del Señor y profanó el templo, entre otras cosas, tratando de mostrarse una y otra vez como superior a Dios mismo. Y también destacándose la violencia y también la idolatría. Así es. El pueblo de Babilonia, una de las características que tenía justamente era eso, la idolatría era muy grande y la violencia. Recordemos que en aquel tiempo cuando los babilonios tomaban a alguien prisionero, uno de los castigos que hacían era justamente, por ejemplo, construir parte de muros de la ciudad, pero poniendo a la persona viva en ese muro. O sea, le ponían las manos, ¿verdad? Y construían arriba, y lo mismo hacían con los pies y construían. O sea, esa persona se moría en un dolor, una agonía, pero tremenda. Y muchas otras cosas más, pero que no vamos a relatar porque realmente son horrorosas. Así es. Al igual que era la idolatría, horrorosa. Y estos conceptos se ven apoyados por lo que se lee en el capítulo 16 de Ezequiel. Capítulo que pueden leer más tarde para tener una visión más completa de lo que estamos diciendo. De todas formas, me gustaría que leyéramos algunos versículos de este capítulo. Vamos a los versos del 15 al 21 del capítulo 16. 16 de Ezequiel. De Ezequiel, ok. Vamos a repetirlo. Ezequiel capítulo 16, de los versículos 15 al 21. Dice así: pero confiaste en tu belleza y te aprovechaste de tu fama para convertirte en una prostituta, entregando tu cuerpo a todo el que pasaba. Con tus vestidos hiciste tiendas de culto pagano en las colinas y te prostituiste en ella. Tomaste las joyas de oro y plata que yo te había regalado e hiciste figuras de hombres para prostituirte con ellos. Les pusiste tus vestidos de bellos colores y les ofreciste mi aceite y mi incienso. El pan que yo te había dado, que era de la mejor harina, y el aceite y la miel con que yo te había alimentado, se los ofreciste a ellos como ofrenda de olor agradable. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Hasta el 21 era? Hasta el 21, sí. Leo entonces, 20 y 21, dice: tomaste también a los hijos e hijas que tuve contigo y los sacrificaste a esos ídolos como alimentos para ellos. ¿Te parecía poco haberte convertido en prostituta, que además sacrificaste a mis hijos, entregándolos a morir quemados en honor de esos ídolos? ¡Wow! Tremendo lo que llega a ser. Cómo se contagia el pueblo de Dios, aquel que tenía la doctrina pura, pasa a contagiarse justamente todo este paganismo, toda esta idolatría, pero ahora lo peor del caso es que es parte de su vida religiosa. Así es. La conclusión a la que es fácil arribar aquí es que Babilonia indica apostasía, o sea, el apartarse de la verdad de Dios.
adulterio espiritual, del cual tristemente hace participar a todos los que en ella están. Pero vamos a ver más en detalle las características de la misma. Leamos también lo que dice Apocalipsis, volvamos al libro de Apocalipsis, capítulo 17 y en el versículo 4. Un poquito más adelante, el capítulo 14 donde estábamos, 17 y en el versículo 4. Dice, aquella mujer iba vestida con ropa de colores púrpura y rojo y estaba adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas odiosas y de la impureza de las inmoralidades sexuales. Ok. Vamos a ver qué dice capítulo 14, una hojita más atrás, capítulo 14, versículos 8. Dice, lo siguió un segundo ángel que decía, ya cayó la gran Babilonia, la que emborrachó a todas las naciones con el vino de su pasión inmoral. Capítulo 17, versículo 3. Luego, en la visión que me hizo ver el Espíritu, el ángel me llevó al desierto. Allí vi una mujer montada en un monstruo rojo, el cual estaba cubierto de nombres ofensivos para Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ok. Como vemos, las similitudes entre el comportamiento de la Babilonia antigua y la actual son innegables. Evidentemente, el Señor sabía muy bien lo que hacía cuando permitió que a este movimiento se lo denominara Babilonia. Bastaría a cualquiera el estudiar las características de este imperio y de la organización para darse cuenta de lo que estamos hablando. Sí, si empezás a comparar el imperio babilónico con esta Babilonia, Con esta Babilonia actual, que reiteramos, no es una ciudad, porque entendamos que el imperio babilónico no se iba a levantar jamás. Dios dio una profecía y en ese lugar hasta el día de hoy no se ha levantado ni se va a levantar otra Babilonia. Y esto quiero recalcarlo porque para algunas personas que esperan el rapto secreto y todo lo demás, piensan que se va a levantar nuevamente Babilonia. Babilonia no se va a levantar. Se dijo una profecía respecto a ella y esa profecía se cumplirá, como todo lo que Dios dice se cumple. Esta otra Babilonia que habla el Apocalipsis es simbólica. Tiene las características de aquella, que como muy bien decía Daniel, violencia e idolatría, y dice, beber de ese vino, o sea, toda esta violencia, toda esta idolatría está en esa copa, y hace beber a las naciones, o sea, convida a las naciones, y las naciones se vuelcan a formar parte de esta Babilonia. Quieren tener todo ese contenido que está en la copa, lo beben como si estuvieran realmente muy sedientas. Entonces empiezan a meter toda la idolatría, violencia y demás dentro de sus comunidades religiosas, que una vez tuvieron un evangelio puro. Así es. Y en primer lugar, la muestra como lo contrario a una iglesia pura, al punto que la describe con la palabra prostituta. Es fuerte esa palabra, fuerte, muy fuerte. Una prostituta es aquella persona que, dejando a un lado lo que el Señor dice, entra en relaciones de infidelidad contra quien es su esposo o esposa, y contra ella misma también, indudable, por supuesto, ¿no? La Biblia siempre ha resaltado el matrimonio tal y como lo instituyó el Señor desde el Edén mismo, o sea, aquel que se da entre un hombre y una mujer basado, entre otras cosas, en un compromiso de fidelidad del uno para con el otro y de ambos para con Dios. Exacto. Cualquier cosa que de ellos se aparte cuenta con la desaprobación del Señor, y es obviamente la prostitución. O sea, la prostitución no es la excepción. Exacto, exacto. Es más, el apóstol Pablo hace referencia también que cuando una persona se une en una relación con otra de una forma íntima para hacerse parte de esa persona, de ahí que el Señor dijo que se tornan ¿en qué? Una sola carne. Exacto, ya los dos son uno. Así es. Y obviamente, Apocalipsis, que es un libro escrito en símbolos, no habla literalmente de una mujer en esta condición tan triste, sino de una iglesia en dicha condición. Y la pregunta que uno se hace entonces es, si está hablando de una relación de pareja ilícita, entonces,
¿quiénes forman la pareja verdadera? Es bueno eso saberlo, digo, porque a partir de la verdad podemos llegar a ver qué es esto de Babilonia y esta prostitución que tiene. Y preguntamos esto para que podamos entender dónde se halla la ruptura de esta relación y poder ver con quién está adulterando. La misma palabra de Dios se encarga de darnos la respuesta. Ya en los tiempos de Jesús, este fue un tema que cautivó la mente de algunas personas. Y para ello vamos a leer también lo que dice el Señor al respecto. Y vamos a Mateo capítulo 25 de los versículos 1 al 13. Allí en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Allí tengo aquí por título Parábola de las 10 vírgenes. ¿Lo puedes leer, Alba, por favor? El reino de Dios será entonces como 10 muchachas que en una boda tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar: «¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!». Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las muchachas previsoras contestaron: «No, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio, y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les contestó: «Les aseguro que no las conozco». «Manténganse ustedes despiertos», añadió Jesús, «porque no saben el día ni la hora». Ok, así es. Allí se relata una parábola para mostrar la segunda venida de Cristo y sus características. Se identifica claramente como ese esposo, y es ni más ni menos que Cristo. Pero ahora vamos a seguir buscando más información en su palabra para que sea la palabra de Dios la que nos habla. Ahora vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. ¿Lo tienes allí, Alba? Sí, 25 al 27 dice: «Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para consagrarla, purificándola por medio de la palabra, del agua y del bautismo, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino consagrada y perfecta». Ok. Tampoco podemos olvidar libros como El Cantar de los Cantares, ¿sí? Y también el libro de Oseas, donde hace referencia a esta relación de una sola carne que Cristo quiere tener con su iglesia. Y cuando decimos iglesia, no estamos haciendo referencia a ninguna congregación, sino que con el cuerpo de creyentes que siguen fielmente lo que el Señor ha plasmado, ¿dónde? En su palabra. Como podemos ver entonces, el Señor quiere entablar un pacto de fidelidad entre su verdadero cuerpo de creyentes y Él mismo. Los votos matrimoniales que existen entre estas dos partes son ni más ni menos que los mandamientos. Pero evidentemente, esta iglesia, o sea, Babilonia, no está en ese camino, dado que se llama de prostituta. Veía un voto matrimonial justamente relacionado y hacían la referencia de cómo era este voto matrimonial entre Dios, entre Cristo y su iglesia, ¿no? Entonces, ¿me amas? Sí te amo, dice la iglesia. Entonces no vas a tener otros dioses
que no sea yo. No, ningún otro Dios. ¿Me amas? Sí, te amo. Entonces vamos a poder encontrarnos y estar siempre un día especial juntos. El cuarto día, sí, el cuarto día, el sábado vamos a estar juntos. ¿Me amas? Sí, te amo. Entonces, ¿prometes amarme toda la vida? Sí, te prometo amarte toda la vida. Entonces, mi nombre lo vas a respetar. Sí, lo voy a respetar, no lo voy a tomar en vano. O sea, los votos que se intercambian entre Cristo y su iglesia, su cuerpo de creyentes fieles. Así es. Pero tristemente, este otro movimiento religioso no tiene nada de esta fidelidad. Es una prostituta. Así es. Y obviamente está comprometiendo su fidelidad, sea ya con uno o muchos otros, al punto tal que esto determina su caída. Y es una iglesia que no está dispuesta a mantener los votos matrimoniales con el Señor. Y recuerden lo que dicen. Vamos a leerlo, Alba, en Juan capítulo 14 y en el versículo 15. Allí, Juan capítulo 14 y en el versículo 15. Que allí nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es claro. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Exacto. O sea, no podemos decir que amamos a Dios y hacemos lo que queremos. Así es. No puedo decir que amamos a Dios y tomamos el nombre de Dios en vano. No puedo decir que amamos a Dios y guardamos cualquier otro día, observamos cualquier otro día que no sea el sábado. Y así sucesivamente. Por esto es que este grupo religioso, esta denominación, este conjunto de fieles, entre comillas, digo, que están tras esta Babilonia o que forman parte de esta Babilonia, son infieles. Así es. Son infieles. Recuerden lo que hemos leído ahora. Y esto nos hace ver que cuando hay verdadero amor por parte de los verdaderos creyentes en Cristo, el cumplir sus mandamientos es un placer y no una carga. Eso es un punto muy importante. Porque hay personas que pueden estar guardando el sábado, pero lo sienten como una carga. Como una carga. Si estás celebrando el sábado y lo sentís como una carga, revisá tu cuota de amor por Cristo, esa que decís tener, revisala. Necesitas analizarte realmente a ver qué es lo que está sucediendo aquí. Exactamente, porque si por ejemplo el hecho te cuesta dejar de hacer bromas o chistes o de celebrar lo que otros hagan y están usando el nombre de Dios, ¿te cuesta dejar de celebrar eso? ¿Cuál es tu nivel de amor realmente por Cristo? Te sugiero que te pongas de rodillas y que hables con Dios al respecto. Así es. Esta realidad no se ve en esta mujer, que prefiere prostituirse, o sea, tener otros que no sean el esposo, y el esposo aquí es con mayúscula. Pues no nos estamos refiriendo a cualquier otro esposo, sino a Jesús. Exactamente. Okay. Jesús mismo. Ya vemos que el primer ángel está justamente proclamando la verdad, el pacto matrimonial, y luego aparece inmediatamente el segundo, declarando la falsedad como contrapartida a la verdad anteriormente presentada. Resumiendo lo que hemos dicho hasta aquí, tenemos que esta mujer, conocida como Babilonia, está representada a una organización de características religiosas que no es fiel a Dios y sus enseñanzas, y que esparce este falso evangelio entre todos los que puede. Pero esto no para aquí. Esta prostituta no está sola, sino que el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, indica que tiene hijas. ¿Okay? Apocalipsis las llama las hijas de la ramera. ¿Okay? O sea, estamos hablando de una organización que ha dado origen a que otras iglesias que también tienen un evangelio adulterado, falso, apóstata, parecen presentar al esposo, pero en realidad no tienen un esposo, sino que siguen la misma conducta de su madre, Babilonia.
Muy interesante lo que tú estás diciendo, pero tristemente se nos ha acabado el tiempo, Daniel. Así que vamos a dejar por acá. Hay mucho más para analizar en todo esto, muchísimo más, se lo puedo asegurar. Pero también es bueno que ustedes puedan volver a sobre lo que acabamos de enseñar, sobre lo que acabamos de explicar, que puedan rever este video y por supuesto compartirlo. Y de esta forma puedan entender más en detalle y volver a leer los pasajes bíblicos que fueron mencionados para que tengan una profundización en lo que se ha visto en esta oportunidad. Así es. Pero ¿te parece si ya oramos y terminamos? Por favor. Amante Padre, gracias por haber estado junto a nosotros aquí durante este programa y permita, Padre, que lo que hemos leído hasta aquí quede grabado en nuestra mente y que podamos analizarlo, que podamos entenderlo y también compartirlo con otros. Amén. Ayúdanos, Padre, a poder seguir en sus caminos, a cumplir con la parte que nos toca a nosotros y dejar, Padre, esta Babilonia para poder vivir pronto junto a usted por la eternidad. Amén. Gracias por sus cuidados, Padre, y acompaña a cada familia, Padre, para que puedan acercarse cada día más a usted. Amén. En su nombre, amén. Amén. Recuerda el llamado que tiene Apocalipsis, entre otras cosas, es a salir de esa Babilonia. Estos programas intentan justamente hacerte ver dónde están tus pies, que estén sobre la roca que es Cristo y no sobre un falso evangelio. Sigamos estudiando, lo invitamos para la próxima semana que se unan a nosotros nuevamente en el programa de Develando las Escrituras. Que Dios los bendiga.